nombre de la Universidad Mondragón México y a nombre de Red Catálisis de Centroamérica. Entiendo que tenemos gente que nos está sintonizando desde Guatemala, desde Honduras, por supuesto, desde todas partes de Centroamérica. No quiero obviar ningún país y no quiero obviar ningún rincón. Les agradezco muchísimo a todos que estén con nosotros el día de hoy. Antes de comenzar con esta sesión, me gustaría presentarles y cederle la palabra a don Raúl Sánchez, el director de Red Catálisis. Adelante, don Raúl. Muchísimas gracias, Alejandro, y buenos días a todos los amigos que nos acompañan en este primer webinar del año en alianza con la Universidad de Mondragón. Como decía Rafael, nos agrada que los 4 países de la región centroamericana que componen la Red Catálisis están presentes en este día, en este webinar tan interesante. Trabajamos en una actividad tan importante como es la entrega del financiamiento a las personas más humildes y trabajadoras de la región centroamericana. Ellos utilizan nuestros servicios crediticios para hacer actividades productivas, para hacer actividades comerciales, para ofrecer servicios en la región. Y debemos nosotros estar muy conscientes de cómo está nuestra política de precios, cómo estábamos fijando la tasa de interés a nuestros servicios, que nos permita fijar un precio justo para todos, para el cliente, para ellos los microempresarios, pero también para que a nuestras entidades nos cubran los diversos costos que conlleva este servicio de intermediación financiera. Y qué mejor escuchar a la academia y con un experto tan importante como nos está tocando este día. Les invito a que pongan toda la atención posible y miremos cómo podemos poner en práctica los conocimientos que recibimos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Raúl. Para no robarles más tiempo de este seminario con el maestro Ríos, me permitiré presentarlos. El maestro Efraín Ríos Telles es maestro en banca y finanzas por la King's College en Londres, en Reino Unido, y su disertación fue en eficiencia del mercado, enfocado en análisis de instrumentos de renta fija. Es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el ITESUM, Campus Ciudad de México. Es profesor de cátedra ahí mismo, además en los campus de Santa Fe y Monterrey. Es profesor de modelos econométricos, series de tiempo, programación financiera y contabilidad básica para estudiantes de la licenciatura en Economía y Finanzas. El maestro Ríos también es profesor visitante de la Universidad Mondragón México para la Dirección de Vinculación y Formación Continua. Además, el maestro Ríos combina la academia con el mundo laboral y él es Senior Associate de PwC México, es Senior Associate en Servicios Financieros y Cervex Transformation. Ha desarrollado un sistema integral de domiciliación de pagos mediante la metodología ágil para uno de los grupos de tienda departamental y banca múltiple líderes en nuestro país, en México. Dirige el reporte de situación Open Banking en México y realiza el análisis estratégico para la reingeniería de procesos de cobranza para la institución de banca múltiple en México. Además, también ha colaborado en otra de las grandes firmas de consultoría a nivel internacional, KPMG México, como consultor senior Financial Risk Management y Market Treasury Risk. Entonces, agradezco muchísimo al maestro Ríos. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que el maestro pueda proyectar la propia. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos. Muchas gracias, Rafa. No sé si ya se pueda ver mi pantalla. Listo. Perfecto. Pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por permitirme esta mañana poderles hablar de este tema que me parece, como lo hablábamos ya en la introducción, extremadamente relevante para las operaciones.
de cualquier entidad Ma- financiera, ma- ya sea... Maestro Ríos, me parece Sí, que hay como un feedback. No sé si nos puede ayudar. No sé, me parece que es usted. sí, A ver, me parece que ahora sí ya. A ver. está, ya se oye mejor. Ah, perfecto. Este, como les comentaba, a mí se me hace que es un tema muy adecuado en estos momentos tan retadores de la economía mundial y sobre todo de tanta volatilidad y de este cambio tecnológico tan apremiante que estamos viviendo. Este, el objetivo y el sentido de esta plática que les quiero compartir es estos retos que tenemos a partir del fondeo bancario y del costeo que deriva del mismo. Por lo mismo vamos a hablar primero de la tasa de interés y de los indicadores que gobiernan el costeo actualmente. Pero después quiero, más que eso, ahondar con ustedes sobre los retos que rondan el procedimiento de costear operaciones y productos, porque sabemos que pues no solamente es el cierre de operaciones privadas o del otorgamiento de crédito privado, sino de los productos que ofrecen las diferentes entidades. ¿Qué estrategias hay actualmente? ¿Qué es lo mejor que hay en el mundo para hacer este tipo de determinación? Y por último, la rentabilidad de los productos, ¿no? Hablar de cómo proteger esa rentabilidad y cómo proteger este uso de nuestros recursos de la mejor manera, ¿no? Eh, entonces aquí les comento rápidamente, el Banco de México aumentó la tasa objetivo, el día de hoy es de 6.0%, el anuncio vino hace poco, esto por las presiones macroeconómicas globales y las presiones inflacionarias que, como comentábamos en un webinar previo, venían dándose al cierre del año pasado, ¿no? Hablábamos del cierre de operaciones y la interrupción de cadena de suministros por temas de pandemia. Hablábamos de la baja en inversión extranjera, de la baja en inversión directa y sobre todo de una reconfiguración del consumo, en una reconfiguración de los hábitos de consumo de las economías desarrolladas, ¿no? Esto ha empujado a la economía mexicana a tener una desestabilización que se está reflejando en las tasas de inflación. Y entonces el Banco de México decide aumentar esta tasa para tratar de poner un alto a esta tendencia escalatoria, ¿no? Pero ahora enfoquemos esta tasa en nuestro tema de hoy, que es el costeo bancario. Esta tasa siempre es una buena referencia, siempre sale en los periódicos, siempre está dentro de todos nuestros modelos de precios, pero no es el único de los indicadores que tenemos que estar vigilando, ¿no? Estos cambios, como ya les hablaba, responden a las necesidades de un banco central de proporcionar estabilidad macroeconómica. Y pues tienen un nivel de confiabilidad muy alta para el pricing de fondeo de las operaciones, ¿no? Pero realmente no podemos simplemente tomar esta tasa, añadir unos cuantos puntos de diferencia o basarnos en lo que nos da TIE, que es la tasa interbancaria en México, y decir, bueno, pues ese es el precio al que voy a cerrar una operación, ¿no? Esto, pues podía funcionar antes en entornos de bajísima volatilidad o en entornos muy clásicos, pero ya hoy en día tenemos que evolucionar a sistemas y a políticas mucho más complejas, ¿no? Muchos de los anteriores métodos, pues incluso al momento de negociar la tasa, los equipos de front office o los equipos que venden, o al momento de determinar la tasa o el precio de un instrumento o de un producto, lo que hacían es promediar la TIE, que es la tasa interbancaria de equilibrio, para el caso mexicano, claro, que es una tasa de referencia, y decían, bueno, pues yo ando más o menos en 24 horas, puedo conseguir fondeo en otro banco para esta operación en 5.9, a un mes en 6.22 y a 91 días en 6.37. Eso es lo que me va a costar, a mí fondearme. Entonces, de lo que me cueste a mí, pues le voy a añadir un par de puntos dependiendo del riesgo que yo perciba, que muchas veces no venía acompañado de ningún análisis posterior.
Y pues así firmaba, ¿no? Yo así firmaba el otorgamiento de un crédito, o yo así firmaba el otorgamiento de yo así firmaba el otorgamiento de fondeo, o también así decía, bueno, pues si voy a sacar un nuevo producto al mercado, pues así lo voy a otorgar. Y este era el fin de los modelos muy clásicos, ¿no? Se privilegiaba, claro, la intuición del front office, del vendedor o de la estrategia de negocios, y pues estos riesgos después pasaban a la administración de la misma, y pues entonces le tocaba hacer la chamba a estas unidades de negocio más especializadas, ¿no? Les tocaba realmente hacer, ahora sí que malabares para conseguir que la operación fuera rentable con el precio que se le había dado al cliente, ¿no? O con el precio en que se había cerrado, o como se estaba costeando, ¿no? Esto obviamente pues puede presentar un potencial muy grande de minusvalías, ¿no? Hacer modelos así tan estáticos basados solamente, digo, yo sí soy de la idea que estas tasas son un referente ineludible y son la primera referencia de dónde voy a conseguir el fondeo y cuánto me va a costar. Y aquí hay una referencia de cuánto me va a costar salir al mercado interbancario o al mercado interinstituciones a conseguir fondeo. Pero en no todas las instituciones el fondeo cuesta lo mismo, ¿no? Hay instituciones que cuentan con fuerte fondeo interno y no necesitan salir al mercado interbancario y por lo tanto pueden ofrecer un precio pues muchísimo más atractivo para sus operaciones, ¿no? Hay instituciones menos capitalizadas que en caso de presiones sí requieren salir al mercado interbancario y este fondeo pues obviamente es el precio al que lo van a conseguir, pero este es de equilibrio, ¿no? Falta también considerar la habilidad de la institución, el tamaño y su volumen transaccional para poder conseguir estos precios en el mercado abierto para la liquidez, ¿no? Y para el fondo de operaciones. Entonces, la verdad es que los jugadores, los grandes bancos en los que he tenido la oportunidad de colaborar, y también en los bancos que atienden mercados muy pequeños e instituciones muy, muy pequeñas, no le prestan mucha atención a estas prácticas, ¿eh? No, no por ser una institución pequeña, se le presta menos, ¿no? Yo sé que hay grandes instituciones con capacidades de cómputo y analítica muy altas que realmente siguen confiando en la intuición de su front, de sus vendedores y de las personas que negocian las operaciones, ¿no? Entonces, globalmente, esto es un reporte que tuve oportunidad de consultar, generado por Bryce Waterhouse, donde colaboro actualmente, pues también hay muy poco en materia de esto, ¿no? Sigue siendo más arte que ciencia. Y obviamente esto, pues, cuando sale es maravilloso, pero cuando no sale puede causar quebranto, ¿no? Y esto es algo que, o minusvalía en el rendimiento de la operación, es algo que no deseamos, ¿no? Entonces nos estamos enfrentando a riesgos externos para la asignación de nuestros precios, ¿no? Para el cierre de nuestras operaciones o para simplemente ponerle precio a las comisiones que vamos a ofrecer en un producto, ¿no? Hablemos de precio globalmente, no solo lo hablemos como la tasa en la que voy a cerrar una operación, hablemos de precio como el costo, como un indicador que tiene que reflejar el costo de lo que a mí me cuesta hacer operaciones, más el porcentaje de rentabilidad que me permite competir en el mercado, más el tema de riesgo percibido que tengo que compensar con este precio, ¿no? Entonces, para poder asignar estos precios hoy en día, pues estamos muy presionados como instituciones, ¿no? Primero tenemos la presión de que hay una enorme generalización de los servicios bancarios y de los servicios neobancarios. ¿Qué es lo que está pasando? Si no consigo hoy cerrar una operación con la institución A, me muevo a la B. Y la verdad es que ya son muy iguales los términos que ofrecen, ya son muy parejos las condiciones, ya es muy igual el servicio que se da. Entonces los clientes, pues ya les da bastantemente igual buscar entre cerrar una operación grande con una institución o cerrarlo con otra. Y también para el caso de los consumidores, los neobancos y las fintechs hacen esto muy fácil. Antes podían decir, bueno, oye, pues voy a cerrar o voy a contratar el producto de inversión A o voy a sacar un crédito con la caja A,
pues porque es la que está en mi localidad, ¿no? Pero hoy en día, con la facilidad de poder tomar el teléfono y abrir la aplicación, pues tengo una paleta de instrumentos y de productos que puedo elegir y que puedo comparar rapidísimo, en tiempo real, ¿no? O sea, yo no tengo que hacer mayor esfuerzo por comparar lo que hay en el mercado más que abrir un par de aplicaciones, ¿no? Antes pues tenía que desplazarme y consultarlo, ¿no? Pero ahora pues ya no tengo eso, ¿no? Entonces esto vuelve que vuelve al panorama de precios extremadamente competitivo, ¿no? Ya incluso los clientes con la mayor sofisticación que antes podían ir y consultar tasas, hoy en día los clientes con menor sofisticación también pueden hacer esto, ¿no? Y esto nos empuja a una estructura de precios mucho más exigentes. Número dos, los criterios regulatorios. Hoy en día los reguladores están empujando en el sector consumo a indicadores transparentes de cuánto cuesta y cuál es el precio de los productos, ¿no? Antes había que ir a la sucursal, pedir un tarifario para el caso de productos al consumo, ¿no? Hoy en día en México, por ejemplo, se tienen estos indicadores de costo anual total y ganancia anual total, que le permiten al cliente saber cuánto al año le va a costar tener un producto de crédito con una institución o cuánto va a ganar al año en un producto de inversión. Y la comparación se vuelve muy, muy fácil, ¿no? Yo puedo tomar simplemente el CAT de una institución, el CAT de otra, y compararlos, ¿no? O en el caso la ganancia anual total. Y estas regulaciones van a permear en todo el continente, ¿no? Y se van haciendo más transparentes y más comparables todos los días. Entonces, esto dota a los clientes de menor sofisticación con herramientas para poder comparar precios y poder comparar costos y elegir opciones que les sean más, más acorde, ¿no? Por ejemplo, yo recibí el estado de cuenta de un producto de crédito que tengo y en el mismo venía un comparativo, ¿no? Donde salía que el producto que yo tengo no es el más barato, ¿no? Tengo más opciones, ¿no? Esto pues antes no ocurría y cada día va a estar ocurriendo más, ampliando la dificultad de ponerle precio a nuestros productos en el lado del consumidor, ¿no? En el lado de pequeños y medianos consumidores. Viene la digitalización, como hablábamos de la generalización de los servicios bancarios. Los servicios presenciales, por la pandemia y por la adopción digital, pues están dejando de ser primordiales en la banca. Entonces, hay retos particulares en la adopción de digitalización. Hay algunas entidades que lo adoptan mejor, hay algunos usuarios que lo adoptan mejor, obviamente. Hay usuarios que no están digitalizados y no buscan digitalizarse o no van a digitalizarse de manera inmediata. Hay usuarios que buscan un nivel de sofisticación mayor y lo mismo con las entidades, ¿no? Hay entidades que todo su proceso de cierre de operaciones y de pricing es 100% digital. Hay instituciones que no, ¿no? Y no depende del tamaño, ¿eh? No depende del tamaño de la institución de la que estemos hablando. Y por último, pues buscar rendimientos hoy en día en un panorama tan incierto macroeconómicamente, pues es muy complicado, ¿no? Antes, pues podríamos decir, hay mucha estabilidad, puedo ofrecerte este precio, si de repente tengo algún bajón, puedo ir a conseguirme el fondeo en otro lado, puedo empujar por mantenerme a flote. Pero cuando tenemos un panorama macroeconómico tan incierto y tan complicado como el que vivimos hoy en día, pues simplemente si ponemos mal el precio de una operación o le asignamos mal el precio a un producto desde que iniciamos, ya tenemos un problema. Porque perseguir la rentabilidad de la operación se vuelve muy complicado. Si yo le puse precio mal, salir al mercado y tratar de subsanar ese hueco es hoy en día un reto, ¿no? O sea, ya no puedo simplemente aventarle 200 básicos al precio que le puse y pues si de repente hay una movida, pues pierdo 100, pero sigo 100 arriba y no hay mayor tema, ¿no? Ya hoy en día empezar a cubrir esos huecos se vuelve muy complicado. Entonces el precio, si era fundamental, hoy en día es aún más fundamental que sea correcto y adecuado desde que nace la operación o el producto. Porque aquí hablamos, pues no solamente de operaciones que se firman entre privados, ¿no? También quiero hablarles de productos de ahorro, productos de inversión, comisiones que se cobran, ¿no? Si la comisión no estuvo bien pensada desde un principio, la regulación hace muy difícil cambiarlas, por lo menos en el mercado mexicano, ¿no? Y viene
problema legal y un problema organizacional y regulatorio muy fuerte para poder modificar cualquiera de estos indicadores, ¿no? Nos empuja a un problema. Entonces, aquí quiero pasarme a la asignación de riesgos internos, ¿no? ¿Cuáles son los retos que la operación está enfrentando internamente para poner sus precios? Número uno, la capacidad de análisis, ¿no? Muchas instituciones, grandes y pequeñas, no han invertido en análisis para poder tener modelos sobre el precio que quieren dar y el mercado al que se van a enfrentar. Lo mejor sería contar con herramientas que me permitan modelar y hacer una analítica avanzada para poder decir, ya corrí escenarios, ya corrí simulaciones y este precio es el que a futuro a mí me da cierta seguridad, me da la rentabilidad que persigo, me permite ser competitivo en este mercado, este es el precio con el que voy, esta es la comisión con el que voy hacia adelante, ¿no? No hay esta capacidad analítica. Hay, en la época del Big Data y en la época de la minería de datos y de los modelos neuronales y toda esta tecnología enorme, no se invierte en esto en los jugadores, por lo menos en el continente, ni los grandes bancos están invirtiendo en esta capacidad de analítica, ¿no? Pocos son, solamente los jugadores muy, muy grandes y muy principales son los que tienen montadas estas capacidades así de fuertes, ¿no? Número dos, el desconocimiento del segmento al que van. A veces las instituciones, y esto pasa muy frecuentemente con instituciones grandes, porque afortunadamente las instituciones pequeñas pueden y conocen mucho mejor las necesidades de sus clientes, ¿no? Conocen mucho mejor las necesidades y a sus clientes porque son menos y porque son más pequeñas y son más flexibles. Pero incluso en estos casos, a veces no se cuenta con el conocimiento completo de qué es lo que está demandando el cliente. Por ejemplo, no se sabe, y yo lo he experimentado en un banco que tiene operaciones de consumo y minoristas, si el cliente va a tener la movilidad, si el cliente va a tener la capacidad de pago, cuál es el riesgo que realmente que representa un cliente, porque pues, es muy fácil evaluar una operación para una empresa, ¿no? Pues pedimos los estados financieros de la empresa, pedimos su situación fiscal, pedimos algunos indicadores y pues hacemos una buena evaluación de riesgo, ¿no? Pero para hacer esta analítica sobre los clientes, pues nos topamos con un problema, ¿no? Y hay jugadores que están dando crédito al microconsumo, por ejemplo, hay gente que está otorgando crédito a la adquisición de celulares usando solamente la cuenta de Facebook de las personas, ¿no? Entonces, si nosotros no conocemos a quién vamos y no sabemos qué pedirle y nos quedamos con las variables tradicionales, puede ser que no entendamos a nuestro cliente y pongamos un precio que o está muy bajo o está muy alto y no lo va a capturar y no va a capturar al segmento de cliente que queremos, ¿no? También puede ser que no tengamos la tecnología para determinar los precios, aparte de la analítica, ¿no? Puede ser que yo sí tenga modelos, pero no tengo los motores de cálculo, los equipos necesarios para poder hacer costeo avanzado, ¿no? Yo quiero poner un precio, ¿está bien? Pues la primera determinación para poner un precio es cuánto me cuesta a mí y con eso te voy a decir cuánto te lo vendo a ti. Y para poder determinar mis costos, tengo modelos viejos, tengo matrices inoperantes, no conozco realmente dónde estoy gastando y en qué estoy gastando, y estoy hablando no solamente de lo que me cuesta fondearme, porque de nuevo los modelos clásicos toman cuánto me cuesta salir a mí al mercado a fondearme, pero cuánto me cuesta realmente operar, ¿no? Y este costo de la operación, si no está bien entendido y no está bien reflejado en el precio de una operación, es una receta para minusvalías, ¿no? Y por último, la falla en políticas y procedimientos y en la ejecución de las mismas. Yo tengo un front office, o tengo unos vendedores, o estoy en un equipo de diseño de producto. ¿Cuánto va a costar este producto? Tanto. ¿Seguimos realmente el procedimiento? ¿Existe el procedimiento para poner precio? ¿Está en los manuales? ¿Quién es el que toma la decisión? ¿Qué datos son los que utilizamos? ¿Cómo hacemos este procedimiento para poder decir esto vale tanto y lo vamos a vender a tanto? ¿Esta operación la vamos a cerrar en este nivel?
Muchas veces no tenemos estas políticas, manuales y procedimientos establecidos para poder hablar exactamente de cuánto queremos cobrar por este servicio, ¿no? Y aquí digo cobrar porque, de nuevo, no quiero solamente hablar de cerrar operaciones con clientes particulares o privados, ¿no? Sino, por ejemplo, la comisión por usar un cajero, la comisión por hacer una transferencia interbancaria, la comisión por contar con el servicio de reimpresión de estados de cuenta, por ejemplo. Son productos que el sector financiero otorga y que muchas veces no se consideran en el global de la operación, ¿no? Y hacia acá es a donde quiero enfocarme. Este pequeño cuadrito que armé nos habla de una estrategia de costeo moderna que considera de buena manera todos los vectores que queremos analizar para poder poner bien el precio de un producto. Número uno, la analítica, ¿no? Todo empieza desde analizar a nuestros clientes, a los competidores que tenemos en el mercado y revisar bien, conocer y analizar los costos de nuestra operación y a dónde va. Si nosotros sabemos cómo está el mercado para fondearnos, el mercado de productos similares, los clientes a los que vamos y a los que le estamos apuntando, y cuánto nos está costando operar, mediante procedimientos analíticos y modelado, ya tenemos el primer pie plantado en firme para ir hacia adelante con el costeo. Número 2, organización y guías de precio. Ahora sí ponemos ya bien organizado y ponemos bien establecido cómo nos vamos a organizar y cómo vamos a hacer este procedimiento. Hay manuales, hay políticas, tenemos decisiones de cómo los vamos a manejar y revisamos periódicamente esto. No solamente vale poner una política de así es como voy a ponerle precio a las cosas, hay que revisarla continuamente, darle seguimiento. Las políticas y los procedimientos son cosas vivas. Esto en muchas organizaciones se olvida, ¿no? Ya decidí, ya puse una estrategia, ya no me olvido de esto. Y no puede ser así. La estrategia está viva y tiene que revisarse correctamente, ¿no? Y de aquí, si quieren, aunque no está totalmente en la misma flechita, pues la estrategia, ¿no? La estrategia es definir claramente qué es lo que voy a hacer, a qué segmento del mercado le quiero apuntar, qué estrategia tengo en el mercado. Quiero subir en cuanto a este tipo de producto, quiero ocupar un lugar preponderante, quiero ocupar un lugar secundario. Estas operaciones son las que más me interesan, estas operaciones no me interesan tanto. Bueno, a lo mejor me voy a segmentar y a este segmento le voy a ofrecer un precio diferente. Por ejemplo, si estoy otorgando crédito agrícola, a lo mejor a los productores de ciertos productos agrícolas, pues me voy a ir con un precio, mientras que a los productores de otro tipo de bien agrícola me voy a ir con otro precio. Me voy a segmentar. Esa puede ser una de mis estrategias, ¿no? En lugar de tener un bloque sólido de precios que no me esté reflejando este tipo de diferencias, ¿no? Y por último, pues voy a estar evaluando y controlando y ejecutando. Ejecuto, evalúo mi ejecución y la controlo. Y mitigo los riesgos inherentes que en este caso se van a materializar en minusvalías al otorgar malos precios y al poner malos precios. Si yo no tengo un marco de control, si no tengo un marco de evaluación continua en lo que estoy ejecutando, puedo caer en riesgos. Y estos riesgos se van a ver materializados 100% en minusvalías, porque no va a llegar un regulador externo y nos va a decir, oye, pusiste un precio muy barato, le perdiste. No, eso lo vamos a ver nosotros al momento de estar viendo nuestros resultados. Puede que el regulador nos diga, oye, la comisión máxima por este servicio es tanto, o nos puede decir, oye, tú no puedes cobrar comisiones sobre este servicio, pero nunca nos va a decir, cobraste de menos, yo te autoricé cobrar hasta 10, tú cobraste 2, le perdiste, muy mal, bueno, eso ya será cosa tuya. Eso es lo que no podemos permitir y por eso es muy necesario un marco de control y de evaluación. Ya puse una estrategia de precios, ya la establecí, me quedo con ella, pero no está escrita en piedra, no está fija, tengo que estarla evaluando, tengo que estarla controlando. Y así es como este círculo virtuoso empieza a ver. ¿Y cómo la voy a evaluar?
¿Cómo sé si me fue bien? Bueno, veo mis resultados y también hago analítica, ¿no? Veo la analítica que estoy recibiendo y vuelvo a organizarme otra vez al precio, vuelvo a definir estrategia, vuelvo a ejecutar y evaluar. Entonces, este es un muy buen marco de lo que están haciendo hoy en día las instituciones grandes, líderes, en cuanto al costeo de sus operaciones. Y aquí me refiero a estos pasos que ha identificado la consultora en el que tengo el gusto de colaborar, como una estrategia para determinar una buena estructura de precios, ¿no? Todo empieza con el entendimiento del negocio. Si nosotros no entendemos a nuestros clientes, no entendemos a nuestros competidores, no entendemos los mercados en los que estamos colaborando, o no entendemos los ciclos financieros que afectan a nuestros clientes, no vamos a poder dar buenos precios. Y los precios nos vuelven atractivos o nos sacan de la consideración del cliente, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, no entiendo que el consumo en cierta región centroamericana aumenta alrededor de algunos meses por una cuestión de festividades, voy a perder la posibilidad de otorgar crédito en ese momento. Pero también puedo dar crédito que no me vayan a pagar o que esté mal otorgado con tasas que no me reflejen el verdadero riesgo, ¿no? Entonces, todo parte de un entendimiento estratégico del negocio. Sin eso, yo no puedo empezar a construir nada si realmente no sé a qué le estoy tirando. Después, como les decía, para ponerle precio a algo, la primera pregunta que nos hacemos intuitivamente es, bueno, ¿cuánto me cuesta a mí, no? Antes de salir a vender, pues tengo que saber cuánto me costó a mí. Si yo no entiendo mis costos, no tengo no solamente los costos de fondearme en el mercado, sino los costos de operar, de personal, de la planta física, de la publicidad, todo este tipo de costos que yo estoy incurriendo, y yo solamente pongo un precio financiero basado en indicadores financieros, pues me estoy arriesgando, ¿no? Me estoy arriesgando a un aumento repentino en costos que no pueda controlar y que se lleven mi rendimiento, que se lleven mi ganancia, ¿no? Entonces, tengo que entender perfectamente los costos que estoy afrontando. Número 3, priorizar. Ya sé cuánto me cuestan, ya entendí mi negocio, ya tengo claro hacia dónde voy. Bueno, ahora sí, vamos a priorizar. ¿Dónde quiero atacar? ¿Hacia dónde quiero crecer? En corto y mediano plazo. ¿Quiero ser la caja de ahorro que le presta a los agricultores? ¿Quiero ser el banco que le presta a los estudiantes? ¿O quiero ser solamente un banco que da préstamos de corto plazo, préstamos puente entre un pago y otro? ¿Quién quiero ser? Porque poner precios, a lo mejor puedo sacrificar un poco de la utilidad del negocio con tal de volverme atractivo en un sector y entonces ganarme ese sector, ¿no? Si yo me voy muy caro en un sector que a mí me interesa desarrollar, pues no lo voy a desarrollar. Entonces mis precios tienen que reflejar qué es lo que quiero yo dar, ¿no? Y un entendimiento profundo. Por último, por penúltimo, apoyarme plenamente en la tecnología. Yo tengo que usar analítica, exploración de datos y tener las funcionalidades que me permitan llegar a decir, esta operación se cierra en 11.9. Este crédito hipotecario se cierra en 7.0. Esta tarjeta de crédito o este crédito al consumo se cierra en TIE más 4. ¿Por qué? Porque yo tengo los datos en la mano. En la edad de los datos, en esta era de analítica y de datos, no usarlos para hacer esta estructura de precios es muy arriesgado y nos expone muchísimo, ¿no? Y por último, la regulación. Recordemos que los precios de los servicios financieros son de las cosas que los reguladores al consumidor más observan y más transparente. Yo no puedo tener ya se acabó o al menos se está acabando la era de la letra chiquita, del costo escondido, de la comisión que yo no sabía, pero ya incurrí, ¿no? Hoy en día hay una necesidad regulatoria de llegar a contratos claros y lo que les comentaba, indicadores que le permiten comparar al cliente 100% cuánto le cuestan sus cosas y cuánto gana en sus productos. Y para operaciones que no son
de consumo para operaciones privadas, pues obviamente los clientes cada día prefieren más cerrar operaciones donde ven menos riesgo financiero porque tienen más herramientas para compararlo, ¿no? Menos riesgo para ellos, ¿no? Menos riesgo de incurrir en costos o en comisiones que no tenían consideradas. Entonces, si nosotros tratamos de basar nuestra estrategia de precios en estos 5 pasos que están ordenados, pues vamos a llegar a una estrategia muchísimo más benévola y que nos permita garantizar nuestra rentabilidad, porque finalmente parte de lo que busca cualquier institución es ser rentable. Yo no digo el generar beneficios. Ya después, ¿qué hace con los beneficios? Pues ya es cosa de ellos, ¿no? Si es una operación que busca lucro privado, pues busca aumentar su lucro. Si es una operación que busca fomentar el crecimiento de un sector, pues busca tener los recursos disponibles, los mayores, para poder fomentar esto, ¿no? Si es una organización que busca proveer de crédito, por ejemplo, al sector cafetalero, pues mientras más pueda proveer de ese crédito, pues mejor será, ¿no? Entonces, para entender nuestro negocio, y vámonos aquí al detalle de cada una de estas dimensiones de las que yo les comentaba, para entender el negocio necesitamos primero revisar qué tenemos en el portafolio. ¿Qué es lo que estamos originando y qué hay ya hoy en día en el portafolio para poder sumar o restar operaciones que nos ayuden a balancearlo? Y obviamente, ¿cómo vamos a hacer más atractivas o menos atractivas algunas operaciones? Pues con su precio, ¿no? Si nosotros ya tenemos riesgos en el portafolio de concentración, o ya no nos sentimos cómodos, o no estamos en el portafolio que queremos, pero no queremos perder estas oportunidades de negocio, pues quizás ponemos un precio más alto que nos permita mitigar esto, ¿no? Después es la estructura de capital. Necesitamos considerar que estamos malabareando el capital y que el capital es nuestro insumo. Nosotros prestamos porque tenemos capital para poder prestarlo. Obviamente vivimos en un mundo de reserva fraccional donde no hay que tener todo el capital, pero cada que cerramos una operación, consumimos capital. Cada que ponemos un producto en el mercado, consumimos capital. Mientras menos capital tenemos, menos negocio podemos hacer. Entonces, hay que ponerle el precio a ese consumo y ese precio tiene que reflejar cómo estoy actualmente. Si estoy en un sobrecapitalizado, puedo ofrecer precios más atractivos porque cuento con la estructura de capital que lo soportan. Si mi capitalización es precaria, los precios que puedo obtener quizás no sean los más atractivos y ahí sí estoy presionado a realmente poner y cerrar operaciones en los niveles indicados y óptimos porque estoy en una línea muy delgada sobre mi estructura de capital. Y por último, el apetito de riesgo. Obviamente el precio tiene que reflejar lo que me cuesta a mí fondearme, mis costos fijos, obviamente, y mis costos variables, y también el riesgo. No va a ser lo mismo el precio que se le da a una operación hipotecaria donde está garantizada con la casa, con el terreno, con el bien real, que un crédito al consumo para bienes que no se pueden embargar después, ¿no? Por ejemplo, si yo doy crédito para una computadora y no me la pagan, pues muy probablemente una computadora usada sea imposible de embargar, ¿no? Entonces, ¿qué tanto riesgo estoy dispuesto a tomar? Y sobre ese riesgo puedo yo ajustar mis precios, ¿no? Si yo tengo una estructura de riesgo que no está definida, pues no sé realmente cuánto cobrar por este pedacito de riesgo que voy a asumir. No sé cuánto riesgo quiero tomar porque no lo sé, no estoy determinado. Entonces es muy importante saber hasta dónde quiero involucrarme con ciertos instrumentos de riesgo. Por último, siguiendo con esto, mi estructura de costos. Primero necesito entender, como les decía, qué es lo que me cuesta, qué detona mis costos, qué es lo que me empuja a gastar. Cómo me fondeo, de dónde me fondeo y cualquier costo variable y fijo que tenga yo en la operación, ¿no? ¿De dónde viene lo que me cuesta? Si yo lo entiendo, por ejemplo, si mis costos principales de operación es red de sucursales, los productos digitales pueden tener un precio menor porque incurren en menores costos de red de sucursales, ¿no? Si mis mayores, yo solamente tengo una sola sucursal o una sola oficina y ahí cierro mis operaciones, ese no es un driver de costos entonces, ¿no? Pues yo soy una operación, yo soy una caja y no tengo sucursales. Las personas que quieren cerrar una operación conmigo tienen que venir aquí
y solamente a mi oficina, bueno, pues ese no es un driver, ¿no? No lo voy a considerar. Si yo no entiendo mis costos, no puedo poner buenos precios. Número 2, optimizar la operación. Que esto aparte tiene aristas virtuosas por donde se le vea. Si yo tengo menos costos de operar, pues tengo mayores beneficios. Y esos mayores beneficios se reflejan obviamente en la utilidad de mi negocio, pero también se pueden reflejar en precios más atractivos, o sea, en tasas mucho más benévolas para mis clientes, comisiones más bajas, que les permitan elegir mis productos financieros, o me da chance de apoyarlos de mejor manera, ¿no? Por ejemplo, si yo soy crédito al microemprendimiento, si yo optimizo mis costos y yo ya no soy tan caro para operar, yo puedo pasar ese ahorro directamente a los microempresarios, por ejemplo. O si yo quiero ganar mercado en el sector comercializadoras, si yo soy más óptimo, tengo más beneficios y puedo pasárselos a mi cliente. Y sobre todo, definir medidas tácticas de mitigación de costos, ¿no? Hay momentos en que tengo que bajar mis costos rápidamente. Y si no tengo definido dónde puedo cortar, no tengo esa facilidad de alineación y de mitigación. Y me muevo lento. Y ahí es donde el mercado me puede ganar o yo no puedo ofrecerles las mejores tasas a las personas que requieren mis servicios, ¿no? Los mejores precios. Para el tema de priorización, pues es muy importante entender cuáles son las prioridades del negocio. No podemos atender todos los sectores que queremos, ¿no? Podemos, pero hay que definir hacia dónde va el negocio, hacia dónde va el impulso que queremos darle. Si desde el nacimiento de la institución dijimos, nacimos para apoyar este sector, es ahí a donde nos tenemos que clavar. Si nosotros no conocemos la prioridad de nuestro negocio, esto se va a reflejar en los precios. Totalmente. Necesitamos hacer análisis estratégico y cotizar, porque también en el proceso de cotización podemos perder operaciones, ¿no? Pero no podemos cotizar abajo de lo que nuestros criterios ya nos dijeron. Nosotros no podemos estar ofreciendo precios que violen las políticas y los procedimientos que ya establecimos, no por ganar a una operación. Entonces, tenemos que tener un análisis muy claro de este proceso de cotización. Y por último, ejecutar eficientemente. Yo tengo que poder ser claro en comunicar estas políticas y estos procedimientos, delimitarlos correctamente, que las personas que cierran las operaciones o que ponen los precios, los comités, los desarrolladores de productos sepan cuál es el camino que tienen que seguir para determinarlo y que no se salten ninguna de las trancas puestas para poder controlar este tema, ¿no? Y ser eficiente, tampoco tardarme, porque recordemos que entre operaciones privadas, pues el sujeto de crédito está buscando. Y si yo me tardo en cotizarle o le cambio la cotización, esto puede hacer que se vaya hacia otro lado, a consumir crédito de otro lugar, que puede ser que no sea el mejor crédito ni para él y represente una pérdida de negocio para mí. Entonces, si yo no soy eficiente y no tengo tanto mi camino bien definido para cerrar una operación con el precio indicado, como los tiempos de respuesta óptimos, voy a perder negocio. Y no hay costo más grande que no hacer negocios. Ese es el peor de los costos, ¿no? En cuanto a tecnología, pues necesitamos sumar capacidades analíticas para estimar dónde está el mercado, cómo se van a mover mis costos, porque recordemos que los costos, pues hay costos fijos que no son tan fijos y hay costos variables que pueden ser sumamente variables, ¿no? Entonces, si yo no tengo esta capacidad analítica tanto para evaluar el riesgo de los clientes como para evaluar mi propio riesgo, pues entonces no voy a estar listo para determinar mis precios de manera correcta, ¿no? La tecnología me va a permitir simplificar y optimizar. Yo, vía tecnología, voy a poder evitar retrabajos manuales, análisis que quitan muchísimo tiempo de mis colaboradores. Voy a poder evitar visitas a sucursal en caso de que este sea mi core.
Pero también vamos a recordar que digitalizarnos completamente, pues no está libre de riesgos, ¿no? También hay un riesgo latente en proyectos de adopción tecnológica que no podemos despreciar. Entonces, siempre vamos a preferir las alternativas tecnológicas, pero tomando en cuenta que tienen un costo en riesgo. Y aparte de su costo natural, porque obviamente la implementación de analítica o de sistemas tecnológicos, pues no es regalada, ¿no? También va a costar. Y la evolución del modelo de negocio, evidentemente, las instituciones que no evolucionan no pueden cumplir sus funciones correctamente. Si el cliente está evolucionando hacia productos digitales o cierto tipo de productos, pues nosotros también tenemos que evolucionar con él, ¿no? Y la evolución más grande es la tecnológica. Si los clientes quieren facilidad de contratación basados en la tecnología, hacia allá tenemos que evolucionar. Si los clientes quieren claridad en la cotización, hacia allá tenemos que evolucionar basados en la tecnología, ¿no? Y este tema regulatorio, ¿no? Como les decía, cada vez nos van a exigir ser más transparentes con mis costos. Esto no va a irse hacia atrás. Y esta es una oleada que viene desde los mercados más altos hasta los mercados más básicos. La regulación contable, también tenemos ahí un tema. Obviamente, cuando yo pongo un precio, es porque estoy considerando un apetito de riesgos. Y cada día los riesgos en los que yo incurro tienen que ser mejor contabilizados y reflejados, ¿no? Vienen iniciativas contables que nos van a obligar a decir cuáles son los riesgos que estamos asumiendo y qué precio le estamos poniendo a esos riesgos en nuestros estados financieros. Y también va a haber regulación en temas tecnológicos. No todo es simplemente montarlo en una app, ¿no? ¿Cuál es la seguridad de esos datos? ¿Cuál es la protección que les estás dando? ¿Cuál es ¿tienes servicios de banca abierta? ¿Cómo estás manejando la propiedad de los datos? ¿Qué servicios puedo ofrecer? Porque a lo mejor pues yo monto tecnología para ofrecer X tipo de crédito y mi charter, mi regulación me dice, pues tendrás mucha tecnología, pero tú no puedes hacer esto todavía, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos claro al regulador, podemos incurrir en minusvalías de precio también. Estos son los esquemas que les quería presentar esta mañana y que son los que Pricewaterhouse ha considerado en este framework global para apoyar a las instituciones a un mejor proceso de costeo y obviamente reflejado en un mejor proceso de asignación de precios. Aquí en esta última diapositiva, Rafa, no sé si les vayamos a compartir el material aquí a la audiencia, pero está mi correo de la consultora para poder pues ahondar más en el tema. Perfecto, maestro, muchas gracias. Esta presentación, la grabación de esta presentación se las va a hacer llegar Patricia Amador directamente desde Red Catálisis. Entonces, en ese sentido, estamos en terreno firme. Maestro, llegaron algunas preguntas que ojalá me pueda ayudar a responder. De Roger Cubas, pregunta, voy a leer la pregunta textual. ¿El precio de X producto de crédito depende de la zona geográfica? ¿Y el precio de X producto de crédito depende de la actividad económica? Muchas gracias por la pregunta. Sí, totalmente. Esto es parte del entendimiento de nuestro mercado y es parte de la segmentación de precios. Las instituciones que tienen un solo precio para todas sus operaciones, por lo general pierden. Y es normal y esperado que haya una cotización dinámica. Yo voy a poner un ejemplo, que existe una cotización dinámica. Antes, en un banco muy grande de origen español, había una sola tasa hipotecaria. Y estoy hablando de los 90. Yo iba a pedir una hipoteca, todas las hipotecas tenían una sola tasa. Después, basada pues, obviamente en el valor del inmueble, decían, bueno, pues, esto vale el inmueble, esto es lo que te presto, esta es la tasa que te voy a ofrecer. Después, para los 2000, empezaron a haber modelos de segmentación, de decir, bueno, vamos a ver cuánto puede valer el inmueble más adelante, y porque obviamente el valor del inmueble lo determina dónde está, no se puede mover. Esa es la variable número 1.
Entonces empezaron a decir, bueno, en este estado, en estas zonas, las hipotecas pueden ser un poco más baratas porque en el futuro el inmueble se va a apreciar, ¿no? Y hasta ahí vamos. Y la siguiente oleada, que ya llegó por ahí del 2015, fue, ahora no solamente voy a considerar dónde está, ni el futuro de cuánto va a valer. También voy a hacer una proyección de cuánto me puedes pagar tú en el futuro. Y entonces pasamos de hace 30 años una tasa única basada en el valor del inmueble a una tasa que considera 15 o 16 marcadores y que le ofrece al cliente la mejor de las tasas que pueda tener con este banco basado en estos marcadores, ¿no? Entonces, aquí se toman en cuenta momentos de la economía, se toman en cuenta dónde están los clientes, se toma en cuenta también, por ejemplo, en el caso de un inmueble, dónde está el inmueble, y los modelos se van haciendo más complejos. Digo, ahorita pues solamente hablé de 15 marcadores, ¿no? Puede ser que para 2 o 3 operaciones evaluarlos no presenten mayor tema, ¿no? Pero este banco es el líder en crédito hipotecario en México, ¿no? Y ejecuta más o menos de 50 a 60 mil operaciones mensuales en hipotecas. Entonces, esto no se podía hacer con la tecnología que había en los 90s. Era imposible. Pero las avenidas tecnológicas disponibles nos permiten ya aprovechar esto, ¿no? Y esto pues era tecnología que solo estos grandes jugadores multinacionales podían tener, pero ya no es el caso. Ya los pequeños pueden tener este tipo de analítica a un costo sumamente reducido, incluso con herramientas de dominio libre. Entonces, no tomar estas avenidas de mejora, no tomar estas oportunidades, pues básicamente nos pone en una posición muy endeble, ¿no? Ya hoy en día, cuando ya incluso pueden ser hasta gratis. Correcto, muy bien. Muchas gracias, maestro. Pregunta Mag Pop. ¿Existe alguna herramienta o modelo para poder adaptar a nuestros programas financieros, realizar cálculos y establecer los precios reales? Y es una pregunta que Brian Ramírez también formula en alguna manera, de manera muy similar. ¿Conoce alguna herramienta para realizar escenarios de análisis de precios? Sí, mira, los grandes bancos, los jugadores grandes, usan soluciones comerciales caras, complejas, pero muy completas. Por ejemplo, SAS. Yo creo que del top 10 de bancos en México, 8 utilizan SAS para sus cálculos estadísticos y para su analítica en sistemas de precios. SAS es caro, es una plataforma propietaria que requiere capacitación que otorga el proveedor y requiere soporte propietario. Pero hay otras herramientas que hoy en día están haciéndose más accesibles. Por ejemplo, hay operaciones más pequeñas que utilizan MATLAB con Simulink para poder hacer simulación y para poder incorporar el precio real en estos modelos de costeo, el costo real en estos modelos de precio. E incluso ya hay pequeñas operaciones que están apoyados en R o en Python y que han construido modelos de estimaciones en estas herramientas libres, que son sumamente dinámicas y que se actualizan obviamente al gusto del desarrollador. ¿Son las más eficientes para una carga de trabajo enorme? No, no lo son. Por eso sigue siendo SAS el líder en instituciones grandes. Pero son adecuadas para instituciones con mediana y baja carga de operaciones y volumen transaccional. Yo creo que hoy en día sí. Y estos modelos que se pueden armar de analítica en Python son ya cada día más complejos, más poderosos y no requieren gran inversión en infraestructura. Pueden correr en sistemas de precio muy moderado, cosa que, por ejemplo, SAS no hace, ¿no? SAS sí requiere la compra de servidores, workstations, unidades de coproceso muy, muy caras, ¿no? Pero si hablamos de lo que viene y de las tendencias futuras, hablamos de Python y de R, que son herramientas de software libre. Muy bien. Viene muchas preguntas. Les agradecemos a todos y ya despertó mucho interés su charla, maestro. Iván de Jesús pregunta, ¿la tendencia del mercado se moverá con base en la generación que tendremos a futuro, ya que la era digital está moviéndose a velocidades extremas?
Eso ténganlo por seguro. O sea, la originación del crédito y su costeo y su pricing tiene que ser personalizada. Hacia allá va y así están adoptándolo los grandes y los pequeños. Personalizada, segmentada, digital y rápida. Las personas ya no quieren esperar una semana para ver si les van a aprobar un crédito para un fin de consumo. Quieren tener el mejor precio para ellos, personalizado. La personalización es clave, ¿no? Quieren personalizar su producto también y obviamente la personalización del producto da costos personalizados, ¿no? Si esta persona pues no usa chequera, entonces pues eso no le conviene, ¿no? Pero usa la aplicación, pero no usa la banca en línea porque él solo se maneja con el teléfono. Pues él no quiere que le cobren chequera, banca en línea y aplicación, él solo quiere que le cobren lo que usa. Y esto obviamente empuja a nuevos modelos de precio personalizados, ¿no? Y analítica de estos precios. Entonces, si las instituciones no se adaptan a esto de la rapidez, la tecnología, la personalización, van a perder clientes. Esto es un hecho. Entonces, esto es muy importante, ¿no? O sea, y también puede que los clientes que originen, que esta originación que sea digital, está muy bien, originan mucho, pero si no trae, como hablábamos, no trae bien el precio, pues es una minusvalía potencial, ¿no? Es un impacto potencial en los resultados de la operación. Y como ocurre a gran velocidad, como ya no se espera del cliente 2 semanas a que yo como banco analice si le doy o no le doy el préstamo para su coche, o yo como caja le otorgo o no le otorgo un préstamo puente para su quincena o su mensualidad, pues él ya no se va a esperar y yo tampoco ya tengo el tiempo. O sea, él ya no me va a esperar, yo no tengo el tiempo de realizar grandes análisis, pero los tengo que realizar. Entonces, si no me apoyo en tecnología para hacerlo rápido, puedo dar un precio mal. Y si doy el precio mal, como les decía, hay un potencial de quebranto grande. Y eso es algo que no me va a detectar ningún auditor, ningún regulador. Ellos me van a detectar muchas cosas, pero si yo estoy regalando mis productos, eso a ellos no les importa. Entonces, esta es responsabilidad completamente de la institución. Perfecto, muy bien. Tenemos 4 preguntas más, maestro. Pregunta R. Rosales, ¿cuál es la relación que debe de haber entre la tasa de interés fijada y el plazo otorgado del crédito? Obviamente, plazos más largos siempre van a demandar, por ejemplo, en el caso de TIE, y me regreso aquí a la caso de TIE, plazos más largos siempre demandan tasas más altas en cuanto a fondeo, por ejemplo, por la incertidumbre asociada. Obviamente, mientras más lejos esté el futuro, pues más cosas pueden pasar. Entonces yo tengo que cubrirme sobre ese riesgo elevando la tasa. Y si yo me fondeo, por ejemplo, si yo voy al mercado a conseguir dinero para prestar en 6.37, pues no es lo mismo que si yo lo consigo en 5.9. Entonces ahí se refleja en el precio. Yo no te voy a dar tasa del 11% a un año si me va a costar muy caro y no es lo mismo que yo te dé tasa del 11% a 15 días, por ejemplo. Porque ahí estoy más cierto y tengo mucho más manga en optimización de los costos de fondeo. Entonces, mientras más se alarguen los plazos, más alta es siempre la tasa de referencia y más alta es siempre, por lo general, el precio en el que se otorgan los productos, ¿no? Porque tengo que cubrir y tengo que enfrentar y manejar más riesgo durante más tiempo. Y sí, más riesgo porque mientras más se alargan los periodos, yo no puedo estar seguro de que permanezca constante el riesgo, ¿no? Todo puede pasar. Entonces, mientras más tiempo te doy, a más riesgo me expongo y mejor tengo que manejarme. Claro. Pregunta justamente J. Giloj, espero haberlo pronunciado correctamente. ¿El dato de la TIE de cada país puede ser siempre el referente para definir el precio de un producto o crédito orientario al área rural? No sé si exista un equivalente de TIE así de armado en los demás países. Y, por ejemplo, voy a irme al caso europeo. Esta tasa TIE la genera Banco de México como una encuesta entre los principales bancos del sector de cuánto me costaría pedirte prestado para estos plazos, ¿no? Y yo banco, le pido a otro banco prestado, ¿en cuánto me prestarías?
y esta es la tasa que determinan, por eso se llama de equilibrio interbancario. Pero, por ejemplo, para cerrar operaciones en Reino Unido, el gobierno no interviene, se utiliza LIBOR, que es una tasa que una organización privada calcula y que ha tenido, y esto es cierto y por eso se está dejando de usar, ha tenido manipulaciones, ¿no? Por ejemplo, entre ellos se organizan para subir la tasa. Entonces, ahí hay, por ejemplo, esa no es la misma metodología que utiliza México, donde el regulador interviene. Entonces, por poner dos casos, ¿no? Yo no estoy seguro si este tipo de tasas interbancarias de equilibrio existan en todos los mercados. Simplemente para, como les decía en un ejemplo, en el mercado del Reino Unido no existe. En los mercados europeos esto no existe, ¿no? Entonces, esta creo que sí es muy exclusiva de México, pero sí estoy seguro que en todos los mercados hay una tasa de referencia. Y esta tasa de referencia siempre nos va a ayudar a saber que en caso de que yo, institución, tuviera que salir a buscar dinero para cubrir obligaciones, ¿cuánto me va a costar? Entonces, sí es un referente de cuánto me va a costar una operación agrícola, totalmente. Y es una de las primeras consideraciones, como lo veíamos, es un buen indicador del precio, pero no es el único. Aunque en nuestros cálculos sí siempre va a estar como una de las grandes, si no es que una de las principales consideraciones. No va a ser la única, pero no tomarla en cuenta, pues obviamente va en contra de todos los cánones financieros, ¿no? Pero de nuevo, hay que revisar cuál es la mejor tasa de fondeo y realmente son indicadores, pero hay que hablar de la situación real. Por ejemplo, yo, ¿qué hago si necesito cubrir liquidez por 10, 15 millones de pesos? Yo voy a encontrar estas tasas en el mercado, quizás sí, si soy una institución grande, pero si no lo soy, puede que no me las den. Solo una referencia, ¿no? Entonces, pues ahí entra todo este arte de la evaluación de instrumentos financieros y de los indicadores, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, pero sí es un referente muy grande. Muy bien, muchas gracias. Siguen llegando preguntas, la verdad es que ha despertado mucho interés, maestro. Pregunta Raúl Sánchez, en entidades sin fines de lucro que ofrecen servicios financieros, ¿cuál aconsejaría usted que podría ser una rentabilidad para el capital de la entidad? Híjole, la rentabilidad siempre está atada no solo al capital por volumen, sino a los objetivos, y obviamente a los costos. La rentabilidad obviamente siempre se desea que sea la mayor. En este caso no por lucrar, sino porque mientras más rentable soy, pues más puedo ayudar, ¿no? O más puedo atender a mi objetivo, ¿no? Entonces, la rentabilidad obviamente tiene que cubrir los costos completamente, ¿no? No se puede operar a pérdidas en el largo plazo. Entonces, ¿cuál es la rentabilidad adecuada para una organización sin fines de lucro? La respuesta, pues quizás no es un número, la respuesta es aquella que permita que no se opere con minusvalías. Los precios tienen que darme los suficientes ingresos para conservar una estructura de capital que me permita seguir prestando, número uno. Y número dos, que no me exponga a minusvalías, porque obviamente si yo las tengo, pues ya no puedo seguir cumpliendo mi objeto social. Entonces, es muy complicado decirles, más o menos andan en promedio del 5 o 6%. Si pudieran tener rentabilidades del 12, 15, 20, pues qué mejor para ustedes y para sus sectores atendidos, ¿no? Pero ahora sí que depende del talento de cada una de las instituciones en administrarse, ¿no? Muy bien. Carlos Pineda, tenemos espacio para una pregunta más de Carlos Pineda, que formuló dos, pero y las voy a formular al mismo tiempo, y que dice, el negocio comprende tasas activas y pasivas, por lo que deben existir puntos de equilibrio para su rentabilidad. Y luego dice, considerando las fluctuaciones de tasas pasivas o los ahorros de nuestros clientes, por la alta liquidez, se debe negociar plazos cortos por certificados a plazo fijo. El spread entre estas dos tasas activas y pasivas es algo que se tiene que cuidar porque ahí también obviamente está parte de la rentabilidad, ¿no? Y ahí también está a veces el precio. Obviamente a veces estas operaciones y estos productos no se cierran a una tasa, se cierran a un spread, ¿no? Y si este spread no está bien cuidado, no es que tengamos que estar ofreciendo operaciones de corto plazo nada más, ¿no? Podemos ofrecerlas al plazo al que
resulte conveniente para el apetito de riesgos de la institución. El problema no es el plazo, el problema es cuidar esta relación y hacer los pronósticos de las tasas pasivas y activas para que al final del plazo conservemos rentabilidad, ¿no? Conservemos resultados positivos. Obviamente, mientras más cortos son las operaciones, más fácil es poder pronosticar, menos riesgo estamos expuestos y esta vigilancia se vuelve más fácil, ¿no? Si nosotros nos vamos a dar productos de inversión y crédito calzados a y no tenemos un calce entre los productos de crédito y los productos de inversión que estamos ofreciendo, estamos en un problema de liquidez y de balance de activos pasivos. Y obviamente, si estos plazos aparte no calzan, nos vamos a encontrar con un manejo de la liquidez muy complicado. Si yo estoy dando crédito a 10 años, pero la estabilidad en la inversión de mis depósitos, o sea, la estabilidad de mis depósitos son 15 días, calzar la liquidez se vuelve una pesadilla, ¿no? Y obviamente conservar el margen se vuelve muy complicado. Entonces, hay que tratar de que esta función del asset y el liability, del activo y el pasivo, y su balance, pues, se apoyen, que los plazos estén un poco razonables para poder hacernos más fácil a nosotros esta administración, ¿no? Porque si no, pues sí se vuelve, y aparte, la mala administración de esto, pues se vuelve en un riesgo potencial de quebranto, ¿no? En las instituciones grandes hay comités y analíticos y enormes recursos dedicados a esto. Muy bien. Y la última pregunta, maestro, le ruego que seamos muy breves. Pregunta otra vez R. Rosales, ¿la tasa financiera del sistema bancario es una referencia para fijar la tasa en las microfinanzas? ¿Cuál debería de ser el parámetro? Pues aquí estamos hablando de ¿cuál es la eficiencia de la operación? O sea, nosotros obviamente sabemos que esta es la tasa de equilibrio, nosotros sabemos que esta es la tasa objetivo, que es una tasa que se publica como una señal hacia la economía de hacia dónde quiere el Banco Central la activación o el decrecimiento de la actividad económica, ¿no? Es un indicador, pero de nuevo, para el sector microfinanciero, como cada operación es sumamente personalizada, no puede ser un referente tan fuerte, ¿no? Es más un referente el conocimiento del cliente y la evaluación puntual de riesgos de cada operación, que en el punto microfinanciero se puede hacer por el volumen transaccional que es bajo, que realmente estarnos basando en este tipo de cosas. Aparte, las microfinancieras, de nuevo, no tienen acceso a estas tasas de fondeo tan atractivas que las operaciones grandes pueden obtener. Entonces digo, pues yo sí veo los niveles de TIE, yo veo los niveles de objetivo en tal, pero si yo salgo al mercado realmente como microfinanciera, ¿voy a obtener este fondeo a este precio? No lo sé. Entonces, no hay como tal un indicador. Tenemos que hablar, y más en microfinanzas que son tan particulares y tan de su sector, de casos muy particulares. O sea, no podemos dar un absoluto o una guía así, ¿no? Correcto. Que podemos hablar de bancos, yo sí, de bancos grandes te digo, sí, claro, y estamos más 2 puntos y esta es la rentabilidad observada y todo, pero en cajas pequeñas, pues no se puede por simplemente pues la homogeneidad de la homogeneidad y lo heterogéneo o lo heterogéneo que pueden llegar a ser sus operaciones y sus clientes, ¿no? Correcto. Correcto. Maestro, pues le agradezco muchísimo esta charla. Mi admiración, como siempre, por su expertise en el tema. Les agradecemos muchísimo a nombre de la Universidad Mondragón México y de Red Catálisis y les invitamos a los próximos webinarios que tenemos el próximo 17 de marzo, el sector financiero como mecanismo clave para el desarrollo. Muy interesante porque responderemos preguntas como cómo las entidades financieras contribuyen al empleo y además al autoempleo, más allá del crédito, mecanismos para impulsar el emprendimiento, además educación e inclusión financiera y el ejemplo internacional, esto a cargo de la maestra Mayalen Gil López de la Calle, que bueno, es docente de la Academia de Economía Social de la Universidad Mondragón e impulsora de proyectos de empoderamiento económico en América Latina. Además, para el 21 de abril tendremos innovación en créditos, cómo innovar para que el crédito llegue a más personas, facilitación hacia la innovación de productos financieros, créditos accesibles y diseñados especialmente para cada tipo de cliente. Es un poco lo que hablábamos el día de hoy con el maestro Ríos, además, y por supuesto el ejemplo internacional a cargo de la maestra Yerani Valdés Ramírez.
y además vendrán nuevos webinarios que les iremos anunciando conforme vayamos avanzando. Les agradecemos muchísimo. Muchas gracias, maestro Ríos. Gracias a Red Catálisis, gracias a don Raúl Sánchez, a Patricia Amador. Gracias a todos ustedes. Que tengan una muy bonita mañana, tarde de jueves. Que tengan, hasta luego. Gracias, hasta luego.